¿Alguna pregunta hasta aquí? Buenas tardes para los que recién ingresan. Necesito que coloquen los nombres completos, primer nombre, primer apellido y el grado. Recuerden que deben colocar el grado al lado del nombre. Isaac no tiene grado, Pedro también, los de 9-2, perdón, los de 10-2, Feder Polo que acaba de ingresar, Nahual no tienen grado, por favor, añádanle el grado allí en su nombre. Entonces, siguiendo con lo que estábamos trabajando, vamos a ver qué es una identidad entonces y de qué manera lo podemos resolver. Hay identidades, ¿sí? Identidades trigonométricas en estos casos que tienen una estructura similar a otras expresiones que ya hemos visto anteriormente, tal cual como les dije, son expresiones que pueden ser similares a una expresión ya trabajada en grado octavo cuando veíamos productos notables, cuando veíamos factorización. Y de esta manera es importante recordar esos conceptos y tener en cuenta una serie de fórmulas que se las presento a continuación. Este documento yo se los voy a enviar por el grupo para que ustedes lo tengan. Este documento va a ser como si fuera la calculadora cuando estábamos trabajando anteriormente la parte de probabilidad de estadística que necesitábamos mantener una calculadora a la mano. Bueno, en este caso, para las identidades trigonométricas, lo más importante es esta tablita o esta secuencia, este resumen de fórmulas, por decirlo así, fórmulas e identidades básicas que son necesarias para resolver los ejercicios que vamos a realizar. Entonces, como pueden observar, están las identidades básicas, que son las que ya nosotros hemos trabajado, como por ejemplo que seno es el opuesto de cosecante, por lo tanto seno de un ángulo es lo mismo que 1 sobre cosecante de ese mismo ángulo. Pero también la puedo escribir al revés, ¿verdad? Paso coseno acá y seno pasaría a dividir. Así que estas dos identidades básicas corresponden a una sola. De manera que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Para resolver ejercicios es muy importante tener en cuenta las identidades o las relaciones trigonométricas, en este caso las funciones recíprocas. Luego tenemos la función coseno, que como sabemos es el opuesto de secante. Recuerden, coseno es el opuesto de secante. Por lo tanto, cada vez que yo voy a coseno puedo escribir 1 sobre secante. De manera análoga, cada vez que yo voy a secante puedo escribir 1 sobre coseno. De esta manera también tenemos nuestra tercera función trigonométrica básica, que es la tangente. Recuerden que tangente tiene dos expresiones, es muy importante tenerlo en cuenta. Tangente es la inversa de cosecante, ¿verdad? Cosecante, perdón, cotangente. Cotangente es la recíproca de tangente. Pero tangente también se relaciona con las dos principales funciones trigonométricas, que son seno y coseno. Es muy importante que tengamos en cuenta que tangente es 1 sobre cotangente, pero tangente también la podemos escribir como seno sobre coseno. Entonces, dependiendo de qué necesitemos en el ejercicio, vamos a usar o la primera o la segunda forma de expresarse. De manera análoga tenemos la función cotangente. Recuerden que cotangente, estábamos diciendo, es la recíproca de la tangente. Por lo tanto, también podemos escribir cotangente como coseno sobre seno. Entonces, estas son las identidades básicas que usted no puede olvidar. Luego de eso aparecen las identidades pitagóricas, quizás nuevas para algunos, quizás no tantas para otros, pero esto debe hacer parte de su léxico normal de ahora en adelante. Y estas identidades pitagóricas se desprenden de la primera identidad pitagórica principal, y es que el seno cuadrado más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a la unidad. De esta manera se desprenden 4 fórmulas o 4 identidades pitagóricas. Y es muy importante que las tengamos en cuenta porque nos van a servir para resolver ejercicios de identidades y de ecuaciones trigonométricas más adelante. Entonces, esta identidad pitagórica se traduce en otras 4, como la pueden observar aquí. Y la primera y la segunda salen simplemente de despejar seno y coseno. Miren que aquí nosotros pasamos el coseno al lado derecho y por ende se coloca negativo. Eso en el caso de que yo tenga un ejercicio la expresión seno cuadrado y la necesite en función de coseno. De manera análoga, si yo en la expresión tengo coseno y la necesito en función de seno, simplemente la puedo escribir de esta manera. Ahora, si mi expresión no está elevada al cuadrado, sino que es una expresión lineal, como por ejemplo esta de orden 1, simplemente sería sacar raíz cuadrada de ambos lados. Y por eso el seno también lo puedo escribir como raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado. Análogamente, coseno del mismo ángulo lo puedo escribir como raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado del mismo ángulo.
Aparte de estas dos que nacen del despeje sencillo de esta identidad pitagórica principal, aparecen dos identidades pitagóricas aquí secundarias que tienen el mismo funcionamiento. La pequeña diferencia, mírenlo aquí, es que aquí la suma de los cuadrados es igual a la unidad, mientras que en esta parte es muy importante que usted tenga en cuenta que tangente cuadrado sumado con 1 es que es igual a secante, no como en la identidad pitagórica de seno y coseno, donde la suma era igual a la unidad. Acá, una de las funciones sumado con 1 es igual a la segunda función. De manera análoga, si yo no necesito secante, sino que necesito tangente, entonces el 1 pasaría al otro lado y se convertiría o tomaría en este caso valor negativo. Y por eso decimos que tangente cuadrado es igual a 1 sobre, perdón, a secante cuadrado menos 1. También tenemos aquí una tercera identidad pitagórica, que en este caso ya no habla de tangente, sino la relación entre las otras dos, cotangente y cosecante. Miren que todas las funciones trigonométricas pitagóricas se relacionan con su correspondiente co. Si se dan cuenta aquí, vamos a ver seno y coseno. En este caso, tangente se relaciona con secante y cotangente se relaciona con cosecante. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas identidades pitagóricas para la resolución de identidades trigonométricas. Por otra parte, tenemos que recordar unos conceptos muy importantes que son las identidades pares e impares. Entonces, las identidades pares e impares me sirven. ¿Por qué? Porque van a haber unos ejercicios donde los ángulos van a ser negativos. Y nosotros debemos recordar que las funciones pares son la función coseno y secante. ¿Esto de qué me sirve? Hombre, que cuando yo tengo el ángulo negativo, ¿verdad? Y aplico el coseno, obtengo el mismo resultado de que si el ángulo fuera positivo. ¿Cómo así? Si usted toma su calculadora y vamos a poner un ángulo, por ejemplo, 30 grados, y le aplico coseno, el resultado que obtengo, miren, 0,86. Pero si en vez de colocar 30 grados, yo hubiera colocado menos 30 grados, ¿verdad? Y ese menos 30 le obtengo la función coseno, voy a obtener exactamente el mismo valor. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Eso solamente sucede en la función coseno y la función secante, que son las funciones pares. Mientras que el resto de las funciones trigonométricas, como la son el seno, la cosecante, la tangente y la cotangente, son funciones impares. ¿Qué quiere decir que sean funciones impares? Que al yo cambiar el signo del ángulo, automáticamente la función trigonométrica como tal se convierte en negativa, diferente de acá donde daba exactamente igual el valor. Acá no. Si yo coloco seno de menos 30, me va a dar lo mismo que el seno de 30, pero con signo opuesto. Entonces es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Entonces, este resumen de fórmulas que aparece en la primera página, no nos vamos a concentrar en las demás páginas, sino solamente en la primera. Perdón, nos vamos a concentrar solamente en la primera página y este documento yo se los voy a enviar para que ustedes los tengan ahí y va a ser como su as bajo la manga cada vez que estén resolviendo identidades trigonométricas. Entonces es muy importante que usted tenga en cuenta estas identidades y estas, tanto las básicas como las pitagóricas como las identidades pares e impares. Esta tablita que usted va a ver en la primera página le va a servir para resolver los ejercicios. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Resumido esto, ahora sí vamos a ver unos ejercicios de identidades trigonométricas. Pero antes, me gustaría darle los truquitos, como quien dice por allí, o cuáles son esas claves para resolver una identidad trigonométrica. Entonces, vamos a preguntarle aquí a Diego. Diego, ¿me escucha? Diego Serpa. Diego. Diego Serpa, no estás. Si no estás, te retiro de la clase. Bueno, chao con Diego Serpa. Profe, si estoy, sino que está lloviendo. Bueno, pero ¿A qué necesito está que lloviendo? me respondan cuando les pregunte. Diego, tienes 3 colores, gris, negro y azul. ¿Qué color te gusta más? El gris. Listo, ya estamos en gris. Bien. Entonces, vamos a ver las identidades y los métodos de mostrar identidades. Muy pendientes acá, esta parte. Miren lo que nos dice. Una identidad es una igualdad, tal como habíamos hablado,
entre dos términos que contienen variables. Pero ¿cuál es la diferencia con la que estamos viendo ahora? Que las identidades que vamos a ver ahora tienen expresiones trigonométricas. Pero una identidad en general es una igualdad entre dos términos que contienen variables. De tal forma que cualquier elección de variables, ¿verdad?, en la que los términos se puedan evaluar, hace que la igualdad sea verdadera. O sea que sin importar qué escriba yo del lado derecho, me va a dar exactamente igual a lo que está del lado izquierdo. Entonces miren este ejemplo de esta identidad. Y para eso voy a hacer un recorte aquí para poder rayarlo. ¿Y cómo podemos decir que esta primera expresión sí es una identidad y la segunda no? Si nosotros nos vamos aquí a la primera expresión, si yo tengo 1 dividido entre 1 sobre x, recuerden, al 1 que está arriba se le coloca el 1 abajo porque está entero, y hacemos la famosa ley de la oreja, o la división entre dos fracciones, extremos con extremos y medios con medios. 1 por x se coloca arriba y 1 por 1 se coloca abajo. Todo número o toda expresión dividida entre 1 da la misma cosa. Por lo tanto, podemos observar que lo que dice el lado izquierdo es igual a lo que dice el lado derecho, diferente a lo que dice la segunda expresión. La segunda expresión me dice que 2x menos 3 es igual a x. No existe una forma de que yo opere esto que está aquí y me dé lo que dice del lado derecho. Por lo tanto, esta expresión no es una identidad. Entonces, de esta manera, usted lo que va a hacer es buscar tomar la expresión más extensa y llevarla a la expresión más corta. Si eso es posible, decimos que es una identidad. Si no se puede, entonces decimos que no es una identidad. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la identidad trigonométrica. Y una de las expresiones que ya nosotros conocemos, ¿verdad?, secante, es el recíproco de coseno. Es una identidad, ya es algo que está comprobado. Mientras que miren lo que dice aquí. Seno de x más coseno de x igual a 1. No es una identidad. Y tomemos cualquier ejemplo. Tomamos el ángulo pi cuartos. Recuerden que pi cuartos, ¿qué ángulo representaría pi cuartos? Recordemos rápidamente, recuerdo allá en el primer periodo cuando estábamos en clases presenciales, que hicimos varias actividades de cómo convertir ángulos sexagesimales, ¿verdad?, a coordenadas, perdón, a ángulos en radianes. Y decíamos que pi cuartos era igual a ¿qué? ¿Quién me recuerda que es igual pi cuartos en grados? ¿Qué hacíamos? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo convertimos pi cuartos a grados? ¿Qué ángulo representa pi cuartos? ¿Quién me dice? Recuerden, pi tiene un valor de ¿cuánto? Profe, 90 grados. El, ¿Segura? Recuerden que pi es igual a 180. Entonces dividimos 180 entre 4. Entonces esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 180 entre 4? 45 grados, ¿verdad? De esta manera, pi cuartos es lo mismo que 45 grados. Entonces, ¿por qué esta expresión que está aquí no es una identidad? Porque si yo sumo seno de ese ángulo más coseno de ese ángulo, debería darme 1. Vamos a comprobarlo. Tomo mi calculadora y voy a hacer el seno de 45. Digo 45 y les traigo el seno. Eso me da 0.70, 0.7. Y ahora vamos a aplicarle el coseno a ver si esa suma en realidad da 1. Ahora tomo 45 y le aplico el coseno y me da también 0.7. Si yo hago esa suma, eso nunca me da 1. Entonces, por eso en la segunda expresión no es una identidad. Ahora, ¿cómo mostrar una identidad trigonométrica? Miren lo primero que nos dice. No hay un método general que sirva para decir cuándo una igualdad es una identidad. Sin embargo, hay algunos puntos claves que hay que tener en cuenta. No hay un método. Ojo. Primero dice, verifica si la identidad trigonométrica es una instancia de una identidad algebraica general. Es decir, si la expresión trigonométrica que nos están colocando en el ejercicio se parece a una expresión algebraica que ya nosotros conocemos en grados anteriores. ¿Cómo así? Miremos el ejemplo que aparece aquí. Muy atentos a la explicación. ¿Qué nos está diciendo este primer punto? Hombre, miremos el ejercicio. Miren el ejercicio aquí. Yo lo voy a escribir un poquito aquí abajo para que lo vean mejor. Dice, el seno cuadrado de un ángulo más 2 veces el seno del ángulo más 1 es igual, abro paréntesis,
el seno de ese ángulo sumado con la unidad y luego toda esa expresión elevada al cuadrado. Si nosotros nos vamos por allá en grado octavo, cuando dábamos el famoso trinomio cuadrado perfecto, recordamos que el trinomio cuadrado perfecto sale de un binomio elevado al cuadrado. Es decir, cuando yo tenía x, en este caso, colocan y más 1 elevado al cuadrado, recuerden que eso se transformaba en la expresión que aparece aquí. Es decir, el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. En este caso, como el segundo término es 1, 1 al cuadrado es 1. Miren que esta expresión, a pesar de que acá no dice seno, sino que dice y, tiene exactamente la misma estructura. Miren que aquí dice seno más 1 y aquí dice y más 1. Es como si nosotros donde dijera y colocáramos la expresión seno. Entonces aquí dice y elevado al cuadrado. Aquí dice seno elevado al cuadrado. Luego dice 2 por y. Recuerden que y lo estamos cambiando por seno. Entonces aquí dice 2 por y, pero 2 por seno. Y luego dice más 1. Aquí dice más 1. De esta manera comprobamos que la expresión, la igualdad, sí es una identidad. ¿Y por qué sí es una identidad? Sencilla y llanamente, porque tiene la misma estructura que una identidad algebraica que ya hemos trabajado. Ese es el resumen de la primera pista. Segundo punto, perdón. Segundo punto a tener en cuenta. Dice, usa identidades trigonométricas fundamentales, como cuáles, como las razones recíprocas, como las identidades por cociente, como las identidades pitagóricas o las identidades para ángulos complementarios, que lo vamos a ver ya la próxima clase. Entonces, usando, en otras palabras, el machetico que yo les voy a enviar al grupo, ese documento donde están todas las fórmulas, nos va a permitir demostrar si es una identidad o no. Entonces, miremos el ejemplo. Miren lo que dice. Tangente cuadrado sobre secante cuadrado menos 1 debe ser igual a la unidad. ¿Y cómo nosotros comprobamos si eso es una identidad o no? Miren el paso a paso. Lo primero que hacemos, ¿verdad? Es que esta expresión que está aquí, nosotros la vamos a cambiar. Miren esta expresión que está aquí, secante cuadrado menos 1. Entonces yo me voy acá al machetico que yo les mandé acá, y que les voy a mandar al grupo. Voy a buscar aquí. Aquí dice, mírenlo. Tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado. Entonces, si yo necesito secante cuadrado, miren lo que decía acá, ¿verdad? Secante cuadrado menos 1. Yo esto que dice ahí, lo puedo reemplazar ¿por qué? Que dice acá, lo puedo reemplazar por tangente. Entonces, la expresión quedaría, miren lo que está aquí, en vez de colocar tangente, coloco secante cuadrado menos 1. Entonces, ¿de dónde salió eso? Nuevamente, ya esta es una identidad pitagórica que está demostrada. De esta manera, toda expresión dividida entre ella misma da como resultado la igualdad. De esta manera decimos que es una identidad trigonométrica. Entonces, miren la importancia de este documento que les voy a mandar acá, donde está como quien dice el machetico de la fórmula. Tercer punto importante, otra vez me pasé aquí, no era aquí. Dice, ya que las funciones trigonométricas, ojo, todas las funciones trigonométricas se pueden escribir en términos de seno y coseno, toda identidad pitagórica se puede escribir de esta manera para que sea más fácil de resolver. Es decir, cada vez que yo vea un ejercicio, cosecante, cotangente, tangente, secante, voy a llevar todas esas expresiones a senos y cosenos. ¿Listo? ¿Y de qué me voy a aplicar? ¿De qué me voy a apoyar? Me voy a apoyar con estas fórmulas que están aquí. Es decir, si usted en su ejercicio ve cotangente, usted sabe que cotangente es coseno sobre seno. Entonces usted puede quitar el cotangente y colocar coseno sobre seno. Si usted en el ejercicio ve secante, en vez de secante usted puede escribir 1 sobre coseno. Si usted en su ejercicio ve cosecante, en vez de cosecante usted puede escribir 1 sobre seno. Y así todas las expresiones trigonométricas se pueden escribir en función de senos y cosenos. Entonces, de esa manera, miremos el ejemplo número 3.
¿Quién tiene por ahí el audio activo? Auren. Listo, seguimos. Entonces, este tercer punto, miren lo que nos va a ayudar. Cada vez que nosotros veamos una expresión como esta, miren lo que dice. Secante cuadrado más cosecante cuadrado. Entonces lo que hacemos es llevar esta expresión de secante y cosecante hacia senos y cosenos. Y ya sabemos que secante es igual a ¿qué? Mírenlo aquí, a 1 sobre coseno. Y ya sabemos que cosecante es igual a 1 sobre seno. Profe, ¿dónde está eso? Aquí en este documento, ¿listo? En las fórmulas. Entonces simplemente elevamos esto al cuadrado. Recuerden que 1 al cuadrado es 1. Y coseno al cuadrado es coseno cuadrado. 1 al cuadrado, otra vez 1. Seno al cuadrado, obviamente seno cuadrado. Luego lo que hacemos aquí es una operación sencilla, como es una suma de fracciones. Entonces, antes de seguir, como ya se nos va a terminar el tiempo, voy a cortar la reunión aquí, queda menos de 1 minuto. Nos conectamos todos enseguida con el mismo link.